Vamos a arrancar rápidamente con un contacto en vivo con nuestro compañero Jorge Galeano, que está con especialistas para hablar de un tema delicado, de un tema que se convierte en noticia casi todos los días: el suicidio de gente muy joven, adolescentes, a veces casi niños. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, compañeros? Muy bien. Bueno, hay una creencia que aparentemente es la que de alguna forma también los médicos pretenden desterrar, y es aquella que estas personas que tienen tendencias suicidas, se hablan sobre todo de adolescentes e incluso niños en algunos casos, de que aparentemente toman esta decisión como que de la noche a la mañana y que de un día para el otro deciden acabar con su vida. Pero esto no sucede de esta manera. Esto es importante que los padres, maestros o personas allegadas a estas personas, a estos chicos sobre todo, puedan identificar cuáles son los síntomas de alarma en torno a estas personas, de forma tal que puedan actuar con rapidez y sobre todo prevenir que una persona así acabe con su vida. Con nosotros el doctor Martín Moreno. Él es coordinador de la Sala de Internación de Psiquiatría aquí del Hospital de Clínicas, para que precisamente, doctor, nos pueda por favor comentar cuáles son esos síntomas o esos signos que se puede visualizar en estas personas, en estos chicos, y que sea una llamada de atención. Sí, tendremos que delimitar, como dijiste, dos contextos: el contexto de la familia y el contexto de la escuela. En el contexto de la familia va a ser notorio de repente el aislamiento del chico, una dificultad para el cuidado personal, un cambio en la conducta, se vuelven irritables, se vuelven muchas veces con dificultad para la conciliación del sueño, y también ciertos trastornos de tipo alimentario. Eso en la familia debe llamar la atención a los padres para que puedan preguntarse qué está pasando con este miembro de la familia, qué le sucede, y poder también abordar al chico y preguntar acerca de esos cambios. Muchas veces estos están relacionados con estos cambios de conducta con un trastorno psiquiátrico, afectivo, en el caso de las depresiones. Otras veces está presente la depresión y el consumo de sustancias, y otras veces comienza como el debut de episodios de tipo psicótico. Eso desde el punto de vista de los trastornos mentales. Y también hay que entender de que la adolescencia es un momento frágil, un momento de vulnerabilidad en el que la demanda social es muy intensa y muchos de ellos no se encuentran en condiciones de dar una respuesta. Y ese déficit de respuesta muchas veces se transforma en conductas autoagresivas y tentativas suicidas. Ahora, muchas veces, doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿ha notado que los padres como que no dan importancia a estos signos, ya sea por suponer de que se trata de un simple comportamiento adolescente, o inclusive terminan por reprender a estos chicos por ese tipo de actitudes? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Acercarse, charlar con él, digamos, profundizar el problema, o quizás esa no es la solución? ¿Cuál es el consejo para los padres cuando ven estos síntomas? Cuando existen estos síntomas así de cambio de conducta, un déficit en el rendimiento en la escolarización, un déficit en el cuidado personal, conductas reactivas o la posibilidad de consumo, es importante el acercamiento sin reprendimientos. El reprender implica una conducta así de corrección, una conducta impositiva, que lo primero que genera es una conducta reactiva de aislamiento y de negación a todo tipo de ayuda. Entonces la mejor opción es buscar la mejor pauta afectiva, donde el chico pueda tener un espacio de conversación, un espacio donde pueda sentirse comprendido, donde pueda expresarse y donde pueda compartir. Pero eso implica una práctica dentro de la familia, ¿no? Cuando esta práctica se instala en el momento de la crisis, muchas veces ya es tarde.
En ese caso hay que buscar cuál es la red del chico, qué es lo más cercano que tiene, un amigo, un primo, un hermano, un tío, que es el confidente, y ver si uno puede conversar a través de ese referente de confianza. Bueno, doctor, vemos que en este lugar del Hospital de Clínicas, en la Sala de Internación de Psiquiatría, se realizan, por ejemplo, talleres, se hace seguimiento un poquito a este tipo de problemáticas que viven los adolescentes y los chicos, porque por ahí mucha gente no sabe de que puede recurrir, por ejemplo, al Hospital de Clínicas para darle al chico un tratamiento ya más especializado, porque hablamos de médicos especializados en la materia, de forma tal que puedan ir superando este tipo de situaciones. Eso es lo que hacen aquí en el Hospital de Clínicas en San Lorenzo. Sí, acá en el Hospital de Clínicas tenemos 3 instancias. La urgencia, donde nos llegan muchas personas que tienen tentativas o conductas suicidas relacionadas a estados afectivos o a consumo o a trastorno de la personalidad. Allí se hace una primera atención y distintas derivaciones. Hay casos que requieren estar internados. En ese caso hacemos una evaluación más profunda, internamos y vemos cuál es el problema de fondo. Otro grupo va a consultorio externo, junto con su familia. Tenemos una atención de consulta externa en la mañana y en la tarde para adolescentes y adultos. Y para niños tenemos de lunes a viernes en horas de la mañana con la cátedra de pediatría. Entonces tenemos como 3 instancias: la urgencia, la derivación a la internación, el consultorio externo y el área de niños. Bueno, el doctor Martín Moreno les escucha, compañeros, en caso que tengan consultas. Sí, es solamente una cosa, doctor. Algunos especialistas decían que, sobre todo cuando se dan casos lamentablemente, ¿no?, de suicidio en menores, en adolescentes y en niños, la mayoría de los casos necesariamente son casos de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, y que se podrían evitar estos desenlaces si hubiera una detección a tiempo. Las personas que consideren o que crean que hay síntomas curiosos en el menor que tengan a su cargo, deberían, digamos, ir a un médico. O sea, ¿se puede diagnosticar este tipo de enfermedades o de trastornos psicológicos? Sí, se puede diagnosticar, principalmente los cuadros depresivos que se acompañan con las ideas de muerte y las ideas de autoeliminación, que se ven desde de niños, adolescentes, adultos y ancianos. Es transversal a la vida el trastorno afectivo, que son los cuadros depresivos. ¿Y esto se trata con es un tratamiento psicológico o se trata con medicamentos? ¿O es una combinación? Una combinación. Se hace un tratamiento psiquiátrico, se medica en muchos casos, se abre un espacio de conversación acerca de los déficits afectivos, de placer, de sueño, de conducta alimentaria, y se trabajan los momentos que está viviendo la persona y que no está pudiendo responder a la vida. Se trabaja con psicoterapia de apoyo, otros trabajan con el área cognitivo-conductual. Es muy importante la terapia familiar, es muy importante la psicoeducación familiar, de modo que la familia entienda, comprenda y se mueva, emprenda un proceso junto con la persona afectada y no se quede trabada en la culpa, porque muchas veces genera muchos sentimientos de culpa e impotencia en los padres, y la pregunta: ¿qué yo hice para que esto ocurra? Y muchas veces la conducta de los padres en parte está en juego, pero en parte no, porque en gran parte tiene que ver el aspecto biológico, el aspecto genético, que es una vulnerabilidad que traemos de herencia y es gatillada en forma ambiental cuando la demanda supera al protagonista, que es el paciente. Doctor, como medios de prensa tenemos que manejar siempre con mucha responsabilidad este tema, porque está comprobado que tiene como un efecto contagioso. Como padres, ¿qué nos recomienda cuando tenemos hijos adolescentes? ¿Hablamos del tema con nuestros hijos, como el tema de las drogas, para prevenir, o simplemente obviamos el tema? Es muy importante la conversación, es muy importante acerca de qué conocimientos tienen nuestros hijos acerca de lo que está sucediendo en el plano afectivo, en el plano de la autoeliminación, en el plano del consumo,
pues es una realidad que nos envuelve a todos. El hecho de crear la conversación con los hijos implica un compromiso de los padres y de los hijos acerca de juicios de valor y la posibilidad de tener la elección más saludable dentro de la vida de estos adolescentes. Una última cosa, doctor. Si bien Sani mencionaba recién este tema, pero me gustaría de todas formas escuchar su opinión al respecto. Cuando se publica un caso de suicidio, aparecen con nombres y apellidos y las características del suceso, y esto lo ve alguna persona que tenga en ese momento algún problema de depresión o alguna de estas características, ¿eso puede disparar la acción? Vale decir, si uno publica un caso de suicidio, ¿eso puede generar nuevos suicidios? Existe una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud acerca de no generar imágenes como la que se estuvieron proyectando en distintos medios, porque induce a la copia, no precisamente por una cuestión de causa-efecto, sino que los pacientes con riesgo ven como una alternativa de solución eso que le están planteando en distintas tapas de diario o en las redes mismas, donde se expanden distintos tipos de imágenes y distintos modos. Es generar un aumento del riesgo. Y por otro lado, el otro aspecto es el de las neuronas en espejo, que tiene que ver con un grupo neuronal que se vincula con lo relacional. Cuando la persona mira una imagen así y se siente reflejada en la misma, toma como parte de sí mismo, y ese es el riesgo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y saludos a Sani. Gracias, Jorge, también.